El usurpador. Estado es el participio verbal de gestar, o sea, es la forma no personal de esta acción. Con el tiempo este verbo se convierte en un sustantivo que identifica un concepto abstracto e idea de orden político y social. Algo similar ha ocurrido con el término Commonwealth. ¿Qué significa Commonwealth? Estaba supuesto a significar bien común, pero ¿qué bien? ¿Para quién? ¿Quién dice que lo que quien diga es un bien? De igual forma, ¿qué significa bien? ¿Cómo se determina esto? Para completar, una de las definiciones de Commonwealth es nada más y nada menos que Estado. ¿Puedes ver la ironía en los términos? Es casi una broma. En el país que vivo, los Estados Unidos han designado que este sea llamado un Commonwealth, the Commonwealth of Puerto Rico. Sin ser exhaustivos en lo absoluto, usted puede preguntar a las personas aquí qué significa que Puerto Rico sea un Commonwealth y obtendrá una variedad interesante de respuestas. Unos dirán una colonia del Imperio de los Estados Unidos. Otros dirán que significa que Puerto Rico es un Estado libre asociado. Otros dirán que eso significa que Puerto Rico es una democracia. Otros que Puerto Rico es una república. La atribución histórica más directa que encontramos de Commonwealth es república. República etimológicamente significa res publica, latín. Lo que significa en sentido literal es la cosa que es. Otra forma de decirlo sería el asunto público. Res publica también se usaba para indicar lo que era propiedad pública, un oxímoron. Es notable la enorme similitud entre Estado y a república. Ambos conceptos originalmente intentan comunicar algo así como el presente, las cosas como son, el status quo, o como decimos en Puerto Rico, esa es la que hay. Lo que sucede con todo esto es la confusión entre lo que es y lo que debería ser. Permítame aclarar que lo que quiero decir con lo que es realmente es una descripción de cómo se organizan las personas al presente y las instituciones que crean y usan para ello al momento de escribir esto. Aclaro otra cosa, no estoy diciendo que toda organización e institución al presente es un mal, solo que estas no son estándar ético en sí mismas. El resultado de pensar que lo que es lo que debería ser es la legitimación del estado de las cosas, algo como, si las cosas siempre han sido así, o ya son así, entonces no es malo, solo hay que adaptarse y ya. ¿Es esto cierto? No. Falso. Negativo. Si esto fuera así, entonces la descripción de cómo el hombre se organiza sería el estándar para la conducta de toda persona y el hombre la referencia del hombre. Si el presente de un grupo de personas fuera el estándar de conducta, estaríamos en graves problemas. Después de todo, somos billones en este planeta. ¿Quién sería el iluminado que nos va a dirigir? No, dirían algunos. Tú no entiendes. Somos todos a la vez los que determinamos y estandarizamos nuestra conducta y cómo organizar el poder. Piensan muchas personas hoy día. Otros darían alguna fórmula entre lo que el 51% o más de las personas en una región determinen como bueno es el estándar de cómo debemos vivir. También podrían decir, lo que un grupo de iluminados escojan por nosotros será el estándar. También ha existido la vía directa. Yo y mis valientes decimos lo que es bueno, y lo impondremos al resto por la espada, o el fusil, o la guillotina, o el gatillo, o la bomba. Tampoco se puede negar que existen combinaciones entre estas respuestas, y hay una de estas combinaciones a la que algunos llaman balances y contrapesos. Todos los ejemplos mencionados anteriormente han sido y han dado a luz al Estado, o a estados particulares. Cada uno de esos ejemplos ha sido el estado de las cosas entre muchos pueblos a través de la historia. ¿Tiene alguna preferencia personal, querido lector? También podemos preguntarnos cuál combinación encuentra mejor que otras. Lo que no se puede negar es que hay una organización que en Occidente, y algunos dicen que en casi todo el mundo, es el estado de hoy día, o sea,
Es el estado de las cosas al presente y es el estado como sustantivo, el estado. Esta forma de organizar la cosa al de hoy día es la que impera al sol de hoy. Esta organización es conocida como la República. En mi país hay una alergia general tanto de izquierda como de derecha en usar el término república para referirse a la forma de organizar poder, al menos en mi experiencia. Unos por miedo a asociarlo con ciertos partidos, como el Partido Republicano de Estados Unidos, por ejemplo, y otros por no compararse con las últimas repúblicas que han surgido en Latinoamérica. Pero, dejando esto atrás y hablando en sentido moderno, la organización republicana es lo que se nos enseña desde pequeñitos en la escuela pública, que es el significado de que el gobierno republicano, y dice el cuento, divide el poder, ¿cuál poder?, en 3 pedazos: legislativo, ejecutivo y judicial. ¿Qué significa esto? Significa que los políticos reclaman haber encontrado la clave para balancear el poder para no abusar de él. Ahora, en la mitología moderna del Estado, estas repúblicas no son solo esta tríada del poder trenzado. Estas instituciones y de segunda clase son tremendos monstruos de Frankenstein. Dentro del Estado hay ritos democráticos que satisfacen la sed del dios Demos. También tienen pactos unilaterales a los que llaman constituciones, que realmente son catecismos del momento en que se escribieran. Esos catecismos tienen diferentes sectas que se pelean por la hermenéutica correcta de interpretarlos, porque unos quieren ser fieles al texto de los míticos ángeles escritores del documento, y otros quieren torcerlo para poder movilizar sus falsas doctrinas. Esta criatura hecha a imagen de Coré también dice que todos los individuos de un delimitado espacio geográfico son el verdadero soberano. Sí, frescamente te lo han dicho en la cara desde que todavía no sabías leer o escribir bien. Te decían que tú eres soberano. Pero, espera, no tan solo tú, tu vecino es soberano también. Todas las personas son soberanas porque de alguna manera misteriosa el Estado eres tú. Sí, tú eres el Estado, yo soy el Estado, nosotros somos el Estado, igual a el pueblo es soberano. Yo estaba bajo la impresión de que la soberanía era una característica exclusiva de Dios, no del hombre, pero nada, ¿podemos perdonarle este pecadillo al sistema o no? Después de todo, nadie es perfecto. Qué irónico, ¿no creen? Soberanos imperfectos. Y, dicho sea de paso, soberanía implica pertenencia sobre algo, o sea, soberanía del pueblo significa que todos estamos por encima de todos. Otro oxímoron. Continuando con la criatura del vertedero del paganismo, res publica, dicen los cuentos de Camino que puede haber una unión igualitaria entre estados en alianzas a la que llaman federación. De hecho, esta historia es muy conmovedora en lo personal porque apela a algo que muy dentro de mí es deseado, la colaboración de muchas personas a la vez. Lo que a pocos les gusta relatar de esta temporada del desencanto es que, con los mismos fundamentos del Estado moderno, le sale un cuerno a esta bestia, una oficina que se presenta como ángel de luz, un pequeño grupo selecto de guardianes de la unidad. No se preocupen, este pequeño trono jamás usurparía la soberanía popular. Lo triste es que, dentro del subconsciente de todos los espectadores, este gobierno federal era realmente el asesino en serie secreto. El malo de la película. Todos lo sabían, pero nadie quería aceptarlo. Pero pues, así son las tragedias griegas. Otro factor importante del Estado moderno, y de otras formas de dominar al hombre, es la representación. Realmente nadie creyó el chiste de que todos somos el Estado. De este pecado yo soy uno de los más culpables. En parte este escrito es una confesión de mis pecados. Yo regué de este veneno por demasiado tiempo. Yo llegué a pensar y decirle a otros que los políticos representan al pueblo. Pero este concepto está más lejos de la palabra de Dios que el oriente del occidente. Si fuéramos a pensar que los políticos del Estado son agentes civiles bíblicos, cosa que no demuestran ser, no podríamos decir que estos representan a hombres, estos,
si fueran autoridades según las Escrituras, serían representantes de Dios. ¿Quién de ustedes que haya soportado este escrito hasta ahora se atrevería a decir que Biden, Pierluisi, Putin, Trump o cualquiera de estos políticos del Estado son representantes de Dios? De hecho, la representatividad es otra de las muchas estafas de los políticos del Estado. La gente piensa que elige políticos para que los representen ante el Estado. ¿Representar ante quién? Si la representación verdadera es la del hombre representando a Dios ante la creación, o la de representar unos a otros sujetos a sanciones. Espera, ¿no es que el Estado somos todos? ¿Se escogen personas que nos representen ante nosotros mismos? ¿No es esto esquizofrenia filosófica / política? A menos que creas, de una forma u otra, que el Estado es Dios, esto no tiene ningún sentido. Pero vamos a ver, aun poniéndome en la posición de que el Estado es Dios en la tierra, hay una verdad histórica que pasa desapercibida. En el pasado existió la representación que se conoce como mandato imperativo. Esto significa que la persona que fuera a representar a un grupo de personas tenía la obligación de llevar a cabo una tarea precisa y si no lo hacía así tendría sanciones. Era como si fuera un contrato entre el político y el grupo que lo escogiera. Si no hacía lo que se le decía que hiciera enfrentaría consecuencias. Pero este tipo de representatividad murió para tiempos de la Revolución Francesa. Hoy día impera la doctrina del mandato representativo, donde el político promete hacer generalidades y si no las cumple no tiene sanciones de ninguna clase, solo una débil amenaza de no ser elegido en las próximas elecciones, cosa que los sistemas bipartidistas de hoy son casi inmunes. Y se pueden salir con la suya sin pena porque ya no representan a un grupo de personas concreto, más bien representan a un colectivo abstracto que llaman de Estado, o nación, o pueblo, o Puerto Rico. Y cuando quieren ser más melancólicos unen varios de los conceptos anteriores. Algo que hace que este tema sea complicado es que muchos de estos conceptos por separado no son malos en sí necesariamente. Digo, no perdonen la arrogancia de creernos soberanos, o las contradicciones internas de conceptos como propiedad pública, o de que podemos constituirnos nosotros a nosotros mismos. Pero, por ejemplo, usar un sistema para elegir algo por % de mayoría es solo un método de seleccionar, en sí solo no tiene nada malo, siempre que las dos o más opciones a escoger llenen los requisitos de lo que es bueno bíblicamente hablando. Tampoco tiene nada de malo el que existan normas y reglas para asuntos legítimos y dentro de los parámetros establecidos por Dios. Tampoco es mala la actividad de compartir bienes entre personas y grupos de personas. Tampoco es malo que haya jueces, de hecho, esto es lo bíblico, pero es bueno siempre y cuando esté dentro de los lindes del pacto divino. Inclusive, tampoco es malo el que haya una monarquía soberana y absoluta, claro que no. Es más, esta es la única forma verdadera de poder, es Dios el Rey soberano, propietario de todos y de todo, nadie más. El problema es que estas cosas pueden ser buenas y útiles si las usamos y entendemos según el estándar infalible de la palabra de Dios, no nuestra voluntad, deseo, sentimientos, tradiciones, costumbres y pecado. Una expresión del profeta Isaías revela algo que ninguna persona que se haga llamar cristiana debe dejar pasar. Cuando Dios es mostrado como Salvador de su pueblo en momentos de angustia y aflicción, el profeta provee una expresión de consuelo muy importante que dice, porque YHVH es nuestro juez, YHVH es nuestro legislador, YHVH es nuestro rey, él mismo nos salvará. Isaías 33:22. ¿Sería casualidad que el Estado moderno se adjudique una separación de estas tres funciones de nuestro Señor y Salvador? No lo creo. Además, este pasaje nos deja ver lo inseparable del poder. Es un mito que exista una separación en el poder. El poder es uno solo, y este pertenece exclusivamente al Dios soberano. Por eso exclamamos doxológicamente tuya, o YHVH, es la grandeza y el poder, y la gloria, y la victoria y el honor,
Porque todo cuanto existe en los cielos y en la tierra tuyo es. Tuyo, o YHVH, es el reino, que se eleva por cabeza de todo. 1 Crónicas 29 horas y 11 minutos. Pero nos han hecho creer que esta separación es cierta, que el Estado es una solución al problema del corazón del hombre, del pecado de querer dominar y tener el poder de Dios en nuestras manos. Pero lo que es realmente es un grupo de personas que manejan el poder organizado en varias oficinas diferentes, pero no están separados, solo organizados de forma compleja, una forma que da la apariencia de separación pero que no lo hace una realidad. Tal cosa es evidente cuando se trata de buscar hacer justicia contra políticos activos en el manejo del poder. Es casi imposible hacer responsable a un político hoy día, al igual con la policía con normas legales como Qualified Immunity, por ejemplo. Como único esto sucede es que de entre ellos mismos se tenga el deseo de eliminarlo del panorama por ser algún tipo de amenaza a sus esquemas. Por esto vemos que, regularmente, son políticos de poca monta, o esquemas fraudulentos de personajes desconocidos, los que parecen enfrentar la justicia, y pocas veces un político famoso o de gran alcance. La excepción son los grandes que van decayendo en popularidad y diagonal o influencia, que ya no representan una amenaza para el status quo. Y ni hablar de las conexiones que estos políticos tienen con lo que se denomina el bajo mundo, realmente son cosas dignas de una novela. Sucede que los políticos profesionales tienen su propia clase, su propio grado jerárquico del resto de la gente. De hecho, los políticos en general tienen más de relacionado entre ellos que con los que pactaron, votaron, con ellos. Ellos, aunque estén en doctrinas diferentes, partidos diferentes, tienen más en común entre ellos que contigo. Sí, hay excepciones, pero son solo eso, excepciones que se ven constantemente obligadas a representar otros colectivos. Lo ubis, no a ti como individuo, tal cosa es imposible. Y es que todo esto es un esquema, una farsa para que sea el hombre el que tenga el poder de Dios, pero jamás podrán lograrlo, lea el Salmo 2. Te hacen pensar que tú tienes el poder soberano porque te llaman pueblo, ellos se hacen llamar y servidores públicos y te dicen que tienen todo el poder de Dios balanceado para que nadie se harte tanto. La realidad es que todo esto es ilegítimo. Dios en su palabra diagonal ley nos enseña cuál es el rol de un gobernante. ¿Cuál es el rol de un gobernante legítimo? Un juez que juzga según la legislación divina, la palabra revelada de Dios. El verdadero gobernante, bíblicamente hablando, es el encargado de hacer justicia. No se puede hacer justicia sin ley, pero esto no crea la ley, esa prerrogativa es exclusiva de Dios nuestro Señor. Vea Santiago 4:12. La justicia es lo que la Biblia habla que debe ser nuestra preocupación, la justicia del reino de Dios. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Mateo 6:33. Pero, ¿qué conlleva la justicia? Justicia tiene que ver con crímenes ya cometidos. La justicia trabaja con dos cosas, 1 restitución y 2 castigo. Debe haber un crimen cometido contra la vida, ejemplo, asesinato, la libertad, ejemplo, secuestro, la propiedad, ejemplo, robo, o negligencia sobre cada una de estas tres para que hablemos de crimen. Pero, la justicia no se activa hasta que exista un crimen que es pasiva, no positivista. Por esto es que un pueblo debe ser justo. Por esto Cristo nos manda a discipular a las naciones, no a obligar a las naciones. No se impone el bien para hacer un bien. No se debe ser vencido de lo malo, se debe vencer con el bien al mal, Romanos 12:21. Si realmente tuviéramos instituciones de justicia bíblica, el gobierno, el Estado en nuestro caso, no tendría poder sobre no criminales. Gálatas 5:22-23 dice que, contra tales cosas no hay ley, porque la ley es para el malo, 1 Timoteo 1:9, y los jueces están encargados solamente de juzgar con la ley, no a legislar, crear ley. Ahora, al decir que el Estado tiene tres poderes,
Intenta apropiarse de responsabilidades que no le han sido dadas por Dios. Por ejemplo, el Estado no puede proveer seguridad a la vez que dice proveer justicia. Esto es poner a las cabras a vigilar las lechugas. Pero se ha logrado hacer esto precisamente por la mentira de que supuestamente existe una separación del poder en el Estado. Veamos por qué digo lo que digo. Seguridad y tiranía. Por ejemplo, la seguridad se trata de crímenes aún no cometidos. Se trata de prevenir. Para prevenir futuros crímenes, en vez de restaurar a la víctima y castigar al criminal, requerirá un gobierno, una institución positivista, constantemente activo y constantemente tratando de descubrir futuros crímenes. Para esto se tiene que conocer el futuro o predecir con data. Pero sabemos que los crímenes no son un fenómeno físico, es una decisión ética del corazón humano. ¿Puede alguien saber esto? ¿Pueden los gobernantes conocer nuestros corazones? Así, un Estado siempre tiene que estar inquieto haciendo cosas, creando soluciones, oficinas, secretarías, legislación, burocracia, para crímenes del futuro, hostigando necesariamente al que no ha cometido un delito, una falta, algún pecado. Y si no encontrare algún buen volumen de crímenes que justifique su nómina, se inventará crímenes, fantasmas imaginarios, o llamará a lo bueno malo y a lo malo bueno. Para este tipo de gobierno se debe ser ejecutivo, no simplemente judicial. Se debe controlar a la población que no es criminal en detalles mínimos, micromanejar, ya que no tiene acceso al corazón del hombre, ni al futuro, ni a la inmensa gama de posibilidades y consecuencias que se dan en una sociedad. Por esto es que el gobierno ejecutivo se ha dedicado a exigir permisos, licencias, certificaciones, declaraciones juradas, evidencias de que no serás un criminal, según sus estándares, no los del Señor, controlando al buen ciudadano y en detrimento de hacer justicia. Este supuesto gobierno no tiene tiempo de reconocer al bueno, al contrario, castiga con imposiciones al no criminal. Mientras sigue haciendo esto, no puede ser justo, mucho menos hacer justicia. El gobierno ejecutivo es injusticia institucional, no es un verdadero gobierno, es el poder exclusivo de la fuerza y la violencia, no una institución de justicia. Inclusive, buscará criminales y les dará un salario para intentar predecir el corazón de otros criminales. Así es como llegamos a las tiranías modernas y órdenes ejecutivas y esas cosas que ahora están de moda. Romanos 13 dice que el vengador es un diácono de Dios para castigar al malo. ¿Te parece que lo que en el presente llamamos gobierno o Estado sea esto? Si castiga al malo lo hace a pesar de ser malo él mismo, no porque esa sea su misión. Si castiga el malo lo hace bajo sus condiciones y con sus instrumentos, no con la ley de Dios. Si castiga el malo lo hace damnificando de paso al que hace el bien. Este estado abstracto no son autoridades, vea que es plural, es un mal que se viste de bien y que apela a nuestro pobre dominio propio, es un pacto alterno, es un usurpador del trono de Dios. El usurpador no puede esconder por mucho tiempo su cara, mucho menos vencer al rey que intenta destronar. Tarde o temprano será sometido bajo los pies de Cristo, y será revelada a todos la verdad. Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Apocalipsis 17:14